como que parece que a los hermanos no les gustan las tareas, ¿no? Que cuando hay tareas, uy, desaparecen, ¿sí? Y no solo es aquí en la hermandad, ¿no? Sino también nos ocurre en otros lugares. No, no, no. Simplemente esperamos que todos se encuentren bien y que podamos también disfrutar de este estudio. Dijimos que esta noche vamos a tratar de conversar respecto a bueno, lo que la Biblia enseña sobre la sexualidad, ¿sí? Y a la vez también lo que muchas veces se habla en nuestra sociedad respecto a la sexualidad. Y vamos a, por cierto, tratar de ser cortos respecto a lo que la Biblia nos enseña. No que no necesitemos de hacer ello, sino que creo que ya la mayoría entendemos lo que la Biblia nos enseña, sobre todo a la sexualidad antes de el matrimonio. La Biblia básicamente nos dice lo siguiente: si tuviesen sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, sí, Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 4. Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 4, sí, nos dice de la manera siguiente. Si prestan atención, aquellos que no tienen Biblia a la mano, si lo tuviesen siempre va a ser mejor, para que así se ubiquen con los pasajes o sobre todo puedan también familiarizarse con dónde se encuentran los pasajes que a veces son necesarios aprender. Dice, por lo demás, hermanos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Lo que nos está hablando acá, por cierto, es que el Dios desea que las cosas sepamos hacerlas siempre de acuerdo a la manera como Él nos la encamina, ¿sí? Que siempre eso va, usted entienda, es lo mejor. En la tarde estamos nosotros hablando de lo que es la fe en Jesucristo. Y una de las cosas que decía y dice la Biblia al respecto a la fe, es que es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Pero se refiere a lo que Dios quiere para nosotros. No se refiere a lo que nosotros simplemente queremos, sino a lo que Dios quiere para nosotros. En otras palabras, que todo lo que Dios quiere para nosotros siempre va a ser mejor de aquello que nosotros muchas veces deseamos para nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Hablando de la sexualidad, sí, a que se entienda que lo que Dios quiere para nosotros no es un capricho, ¿sí? O sea, no es un capricho que, por ejemplo, Dios esté enseñando la castidad antes del matrimonio. No es un capricho, es en realidad lo mejor que nosotros pudiésemos tener como consejo y como enseñanza. El tema más va por un tema de fe. Esto es, el tema más va por
que nosotros en realidad creamos en Él. Lamentablemente, muchas veces, cierto, nos dejamos llevar más por lo que vemos delante de nosotros. Y en base a ello es que pensamos que, pero si todo el mundo lo hace, ¿por qué no nosotros? En primera instancia, esto de todo el mundo es en realidad una exageración, porque no todo el mundo lo hace, ¿sí? Así que entiéndase ello que mucho más es un tema de fe. ¿Quién puso la sexualidad en nosotros? O sea, ¿quién permite que nosotros en realidad, cierto, tengamos también esos apetitos sexuales? Bueno, es Dios, ¿sí? Pero hay una cosa que necesitamos nosotros comprender, que lo que Dios pone en nosotros, no lo pone para señorear en nosotros, ¿sí? O sea, entienda usted ello. Por ejemplo, si nosotros sentimos hacer algo, simplemente porque lo sentimos, debemos asumir que es correcto y por lo tanto debemos hacerlo. No. Ahora, ¿qué quiere decir con esto que tener sentimientos es malo? No, 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 no. Dios nos hizo así. Si Dios lo hizo es porque es bueno. Pero la idea es que los sentimientos no sean los que señoreen en uno. ¿Sí? ¿Cuántas veces quizás a usted no se le ha, no ha tenido, por ejemplo, el sentir, ¿no? Ya, ¿para qué seguir más en esta vida? Ya me cansé, ¿no? Tanta decepción, ¿no? Todos tenemos momentos, quizás, no sé si llamarlos depresivos, pero en los cuales sentimos como que ya nada tiene sentido, ¿no? Todos tenemos momentos, pero por tener esos momentos es que ya tenemos que tirarnos nosotros, qué sé yo, debajo de un carro. Claro, un carro corriendo, ¿no? No un carro parado, pues, ¿no? No me refiero- o sea, no, o sea, la idea no es que nuestros sentimientos señoreen. La idea siempre es que Jesús señoree. Por eso la Biblia nos dice a nosotros, o sea, no se puede tener dos señores, ¿sí? Porque o vas a amar a uno y dejar al otro o viceversa. Y luego nos dice, dejemos que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Lo mismo también en cuanto a nuestros pareceres o nuestros pensamientos. Está mal nosotros que tengamos pareceres o pensamientos u opiniones, no necesariamente, pero también entienda que la idea no es que sean los pensamientos o las opiniones si traigamos todo ello al Señor para entender si es que esto está de acuerdo con lo que el Señor quiere que entendamos y que recién allí entonces permitamos también, bueno, no recién allí, sino que también en ese aspecto permitamos que Jesús sea quien señoree. Porque yo puedo pensar, hablando, ¿no? Por ejemplo, hablando de la salvación, yo puedo pensar, no, 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 cada quien se salva solito, ¿no? Hablando de la salvación eterna, cada quien se salva solo. Sí, eso es lo que yo pienso y puedo yo permitir que mis pensamientos señoreen en mí, ¿sí? Pero a la luz de la Biblia nos damos cuenta, no, pero eso no es correcto, ¿sí? Uno puede tener su opinión, pero esa opinión, la idea es que no señoree en uno, a no ser que esa opinión sea conforme a Dios. Me estoy dejando entender al respecto, ¿sí? Entonces, entiéndase también el hecho de que es cierto, la sexualidad, ya no es que uno decide, no es así, respecto a ya, de aquí en adelante voy a pensar en la sexualidad. Es, es parte de nuestro ser, es parte de nuestro desarrollo, es parte de cómo Dios ha hecho eso en nosotros. Sin embargo, también entiéndase lo siguiente, ¿sí? Nuevamente, primero, y ya lo hemos hablado, o sea, no dejemos que la sexualidad señoree en nosotros, sino que sea Jesús. Ahora, ¿cómo permitimos que Jesús señoree en nosotros? ¿Simplemente diciéndole? No, 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 no simplemente diciendo, sino rindiéndonos. O sea, en alguna ocasión hemos hablado lo siguiente, ¿sí? Que moralmente hablando, nosotros siempre nos estamos alimentando, ¿sí? Por lo general, nos alimentamos más de lo que está ahí,
delante de nosotros en la calle, ¿no? Que no alimenta nuestra relación con Dios, sino más bien alimenta nuestra carnalidad y nuestras pasiones. La idea es que nosotros más bien aprendamos a siempre alimentarnos del Señor. ¿Se acuerda usted de pasajes como no solo de pan vivirá el hombre? ¿Qué más sigue en ese versículo? Sino también de toda palabra que de la boca de Dios sale. O sea, la idea es que ojalá pudiésemos alimentarnos nosotros más de Jesús, leyendo su palabra, orando también, entendiéndole más y más a Él. No significa que todo el tiempo vamos a estar leyendo. No, eso sí, o sea, es imposible eso. Pero lo que sí significa es que todo el tiempo podemos ir meditando, reflexionando y aplicando en nuestras vidas. Pero para ello tenemos que alimentarnos. Eso sí, por ejemplo, ¿sí? Si usted no se alimenta, si usted no almuerza, ¿sí? Si usted no almuerza, ¿en qué va a estar pensando usted? Bueno, originalmente o inicialmente tengo que comer, pero no puede comer. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a ir debilitándose usted, ¿sí? Va a ir debilitándose usted, ¿sí? Porque ese es lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando no nos alimentamos de Jesús? Espiritualmente y moralmente hablando, nos vamos a debilitar, ¿sí? Nos vamos a ir debilitando. Entonces, la idea es que aprendamos a alimentarnos de ese Jesús, porque cuando nos alimentemos de ese Jesús y vayamos rindiéndonos a Él, es cuando Él más o cuando más le vamos a permitir señorear a Él y nuestras pasiones van a estar allí, pero bajo el control de Él. ¿Sí? No que estas van a desaparecer, no van a desaparecer, van a estar ahí, pero la idea es bajo el señorío de Él, ¿sí? Muy bien, entonces significa con esto que si alguien tuvo, sí, alguna, o fue sexualmente hablando activo antes del matrimonio, ya significa que ya usted no tiene el perdón de Dios o ya usted arruinó toda su vida. Gracias a Dios por su misericordia. Sí, gracias a Dios por su misericordia. ¿Qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? ¿Sí? Así que no piense que ya por eso usted ya va a ir al infierno. No, esto felizmente que eso depende de la fe en Jesús, ¿verdad? Eso depende de la fe en Jesús. Dos, no significa que la vida matrimonial tiene que ser mala. No. Cierto, va a afectar muchas cosas, sí, va a afectar y quizás de un rato hablemos de un poquito de ello, porque siempre entienda, o sea, lo que Dios nos dice es lo mejor. Por lo tanto, si nosotros no hacemos las cosas conforme a Dios, nos vamos a ver afectados en alguna manera. Y por más que la gente diga, no, que no, eso ya es cuento de viejas, dicen, ¿no? Ah, ah, no, o sea, sí va a haber esas cosas, por eso también hay que tener cuidado con ello. Pero mientras más se crece en el Señor, obviamente también más se puede corregir esas cosas con la gracia de nuestro buen Dios. Otro pasaje que quisiera que leamos, ¿sí? Está en Primera de Corintios, el capítulo número 6. Sí, Primera de Corintios, el capítulo número 6. Primera de Corintios, capítulo 6, comenzando, sí, comenzando con el versículo 15, ¿sí? Versículo 15. Dice, perdón, déjeme aquí, corrijo algo. Ya, capítulo 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Eso es lo que está hablando
Hablo de la santificación, ¿sí? También del cuerpo. Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y luego dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿sí? ¿O ignoráis, dice en el versículo 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una vez más, Dios es bastante claro y específico respecto a todo lo relacionado a la sexualidad y la castidad antes del matrimonio. Dios nos está diciendo, perdón, en que en este aspecto, cuando se trata de pecados llamados, bueno, llamémoslos sexuales, ¿sí? Versículo 8 dice, huid de la, 18, disculpen, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. O sea, cuando son pecados que tienen que ver más con la sexualidad, ¿sí? Con la intimidad, va a afectar más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como que se queda impregnado, ¿sí? Y es más difícil de poder corregir a todo ello, ¿sí? Es más difícil. No es imposible, de ahí que necesitamos del poder de Dios, del amor de Dios, del favor de Dios, de la gracia de Dios para con todos nosotros. Así que entienda lo que Dios quiere, sí, es la santidad. Que recordemos sobre todo que nosotros, aquellos que hemos aceptado a Jesús como el Salvador, somos un templo de Dios, ¿sí? Y por lo tanto, la idea es que nosotros manejemos este templo de Dios para la gloria de Dios. Y que cómo se hace ello, o sea, cómo es que dedicamos este templo para la gloria de Dios, haciendo las cosas conforme Dios las quiere. ¿Correcto? No conforme nosotros las queremos o nuestras pasiones nos indican. Sin embargo, entiéndase, sí, que en la vida matrimonial la idea es que la vida sexual sea satisfactoria, que sí, que la pareja pueda disfrutar. El tema es que no trabajamos en ello. ¿Sí? Y comenzamos nosotros a equivocarnos pues en la percepción, y no solo la percepción, sino la vida sexual misma dentro del matrimonio. Necesitamos comprender que dentro del matrimonio Dios sí desea que esta vida sexual sea activa y sea también algo que disfrute, porque mire usted, sí, hay algo interesante en cuanto a algunos pasajes que utiliza el Señor. Mire, el verbo conocer, sí, es el verbo, el término usado en la Biblia, lo leí esto y me pareció interesante. El verbo conocer es el término usado en la Biblia para definir nuestra relación con Dios, ¿sí? Para definir nuestra relación con Dios. Pero mire usted, sí, ese mismo término utilizado para designar, sí, o describir la íntima unión, sí, con Dios, también es utilizado para describir la íntima relación entre el hombre y su esposa. Alguien que me ayude con Génesis capítulo 4, versículo 1. ¿Sí? Alguien que por favor me ayude con Génesis capítulo 4, versículo 1, que lo lea en voz alta. Si lo tiene, simplemente salga de silencio y nos ayude.
Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ok, permítame nuevamente enfatizar. Conoció Adán a su mujer. O sea, no piense usted que en ese tiempo, con conocerse el uno al otro, Adán te presento a Eva y se conocen, se dan la mano y pum, ya salieron en estado. No, 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 no era eso, ¿sí? Felizmente que ya no se puede dar la mano en estos días, ¿no? La distancia, el distanciamiento social, ¿no? No, no, o sea, la palabra aquí conocer tiene que ver con intimidad, ¿sí? Que llegó en este aspecto a tener intimidad con su esposa. Repito, así la palabra conocer es una palabra muy especial que va más allá simplemente del acto sexual, ¿sí? Sino tiene que ver con intimidad en todo aspecto de la palabra, en lo cual creo yo nosotros fallamos muchísimo. Se habla y se dice pues que nosotros los varones simplemente estamos pensando en el sexo sin necesariamente estar pensando en la intimidad, mientras que la mujer más está pensando que la intimidad sea lo que conduzca hacia una vida sexual más satisfactoria. Entonces, de hecho, que tenemos que manejar las cosas muy bien, pero en este caso se refiere al mismo término, insisto, en el cual se expresa una intimidad en la vida matrimonial, como también esa intimidad en la relación con Dios. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta si alguien la tuviese? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que agregar? Pastor, ¿Alguien? yo, Hermana. eh, por ejemplo, en la femenil enseñan varias cosas que eh, pueden ser aplicadas cuando se tenga, si es que se tiene una familia o sea, ¿Ya? esposo, hijos, así. Este tema sería más cuando ya estás en un matrimonio. O sea, ¿Cuál por tema? ejemplo, ¿Este tema de conocer la más. sexualidad? Sí, pero en el sentido, por ejemplo, o uno personalmente, ¿no? Buscar más sobre el hecho de lo que usted habla, la importancia de satisfacer a la pareja. Pero esa Ya, información ya. o capacitarse en eso vendría a ser cuando se está casado. O, A ver, en realidad entienda usted, sí, la idea es que padres, sí, padres seamos responsables y también dejamos mucho que desear en esto, sí, seamos responsables de inculcar a nuestros hijos los principios de Dios desde una edad temprana y aún también el aspecto de la vida sexual, ¿no? Por lo general hablamos, o cuando se habla de la sexualidad, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Aunque ahora están cambiando también, pero antes, ¿cuándo es que se hablaba de la sexualidad? Cuando no, ya uno era pues adolescente, joven, donde lo que más pensaba pues era en la sexualidad. Así que cuando le hablaban a uno, ¿qué era lo que hacía? Más pensaba simplemente en la sexualidad, ¿no? Era como que más queremos esto, ¿no? La idea es que desde temprana edad se les ayude a los hijos, se les haga entender, cierto, que la sexualidad es algo hermoso que Dios puso en nosotros y que en su momento ellos lo van a poder notar, pero que la idea es que todo ello se sepa guardar para el matrimonio, ¿no? Y más bien esos consejos que estás hablando, Camila, en realidad debería ser antes del matrimonio, ¿sí? Como para que la gente, la pareja se prepare también, pero manejarlo con cuidado, ¿no? Manejarlo con cuidado, ¿sí? Y aún también dentro del matrimonio, porque insisto, todos cometemos errores, ¿no? Qué bonito sería que podamos decir, no, que ya uno se casa y Dios saca la varita mágica y listo, todo el mundo vive feliz, ¿no? Para siempre. O pensar también, por último, que si usted se guarda, ¿no? Para el matrimonio, ¿no? Para la vida matrimonial, esto es en castidad, pensar que de todas maneras entonces usted, Dios tiene que darle a usted, ¿no? La felicidad que usted se merece porque usted le dedicó todo a Dios en mantenerse puro, pura,
no, es un trabajo de toda una vida, ¿sí? De poder rendirnos más y más a nuestro Dios, ¿sí? Pero insisto, por lo general nos está costando, ¿sí? Nos está costando. Algo también dentro de esto del verbo conocer, mire usted, ¿sí? En el capítulo de Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 34, alguien que también pueda ayudarnos en voz alta, también sale del micrófono perdón, del silencio y nos ayuda con esto. Alguien que por favor dé lectura a esto. Y se refiere a María, ¿sí? A María, de hablar de la ¿no? De la virginidad, o habla de su virginidad cuando el ángel le dice, pues vas a salir en estado. ¿Sí? Vas a salir en estado. ¿Qué es lo que pasa? Alguien, por favor, que le dé lectura en el capítulo 1, versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Nuevamente, allí se da usted cuenta la palabra no conozco varón. ¿Sí? El ángel le dice, vas a salir en estado, ¿no? Del Espíritu Santo. Y ella dice, ¿pero cómo? ¿Verdad? Porque ella no sabía de otro tipo de nacimiento. Mire usted, sí, acá nada más, hace poquito, ¿no? ¿Qué ha sido? ¿Ayer o antes de ayer? Claro, antes de ayer, 13 de mayo. ¿Qué es lo que se celebra el 13 de mayo? ¿Alguien? El cumpleaños de mi hijo. Ese es mi hijo. ¿Sí? El 13 de mayo, ¿qué es lo que se celebra? La concepción. Se dice, ¿no? Se dice la concepción de María. Entonces, mi pregunta es, ¿sí? Mi pregunta es, si María hubiese sido concebida de la misma forma como Jesús fue concebido, ¿sí? Porque la historia es que María también nació de madre, pero no de padre, que también nació del Espíritu Santo. Eso es lo que se dice. O sea, si María hubiese tenido esa experiencia, ¿no creen ustedes que sus padres, su madre le hubiese contado a ella eso a ella? Al punto que, o sea, ¿qué voy? Al punto que cuando el ángel se le presenta y le dice, María, tú vas a concebir, ¿no? Del Espíritu Santo. ¿No cree usted que si María hubiese experimentado eso de pequeña y le hubiesen contado, no se hubiese asombrado tanto, ¿no? Para decir, o sea que me va a pasar a mí lo que, ¿no? O sea, voy a salir en estado así como mi madre salió en estado, ¿no? Pero no, ella estaba asustada. Esto no es posible. La concepción fue el 8 de diciembre. ¿Qué fue cierto, disculpen. El 13 fue la bajada, ¿no? El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos. ¿Qué sería? Su cumpleaños en todo caso. Es cierto, el 8 es la concepción, el 8 de diciembre. Gracias por la corrección. Pero repito, o sea, a lo que voy es que María no se hubiese asombrado. ¿A qué quiero llegar? Solo Jesús nació de una virgen, ¿sí? O sea, los profetas cuando hablan de nacimiento de una virgen, es Jesús, no se habla de nadie más, ¿sí? Entonces María más bien se sorprende y dice, pero ¿cómo voy a salir en estado si no he conocido varón? ¿Sí? O sea, no he tenido esa intimidad sexual con varón. Pero algo interesante también respecto a este hecho, este episodio, recuerde, estamos hablando de que esta palabra se utilizaba para intimidad y intimidad sexual también. En Mateo capítulo 1, en el versículo 25, ¿sí? Cuando ya José se da cuenta que en verdad María estaba en estado del Espíritu Santo, el ángel se le presenta a él y le dice eso, y la toma por mujer. Mire lo que dice en Mateo 1:25. Alguien que por favor le dé lectura, Mateo capítulo 1, versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ok, aquí está hablando José, perdón, se está hablando de José y de María. ¿Sí? Me está diciendo, o sea, no la conoció. ¿A qué se refiere con no conocerla? ¿Que no le presentaron?
No, o sea, que no tuvieron intimidad sexual, sino ¿hasta cuándo? Hasta cuando nació Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Se da usted cuenta? Sí. Aquellas personas que quieren defender que María vivió virgen por el resto de sus vidas, o sea, no hay nada malo que una mujer quiera vivir virgen, sí, pero en este caso María no lo fue, sí, o sea, no lo fue después de que nació Jesús. Es más, la Biblia enseña que tuvo hijos y está bien, o sea, nada de malo en ellos, sí. O sea, no hay nada de malo en que María haya tenido una vida conyugal normal con su esposo, ¿sí? Dudo que su esposo se haya casado con ella simplemente para acompañarla, ¿no? A que cría a Jesús, ¿sí? O sea, no hay lo malo, a ver, no hay nada malo en que una pareja tenga una vida conyugal. Lo malo sí estaría en que una pareja se case y no tenga una vida de intimidad sexual. Eso sería lo equivocado. ¿Sí? Eso más bien sería lo malo, pero insisto, muchas veces las cosas religiosas se ven de acuerdo al color del cristal con que se mira. Aprendamos a mirarlo de acuerdo a cómo la Biblia nos enseña a nosotros. Bueno, en fin, pero la idea es que, insisto, ¿sí? Esa palabra que se utiliza de conocer, ¿no? A Dios, ¿no? La relación con Dios es la misma palabra que se utiliza para expresar la intimidad entre el hombre y la mujer, pero todo en su momento dentro del matrimonio. ¿Ok? Según lo que enseña la Biblia. Ahorita estamos viendo lo que enseña la Biblia. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? Bueno, ahora pasemos a hablar un poquito de la tarea que les di. O sea, ¿qué es lo que por lo general se enseña en nuestra sociedad respecto a la vida matrimonial o conyugal? Algo, sí, perdón, más que eso, la sexualidad aún antes del matrimonio. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que se dice? ¿Alguno de ustedes, alguna tarea? Esperar hasta el matrimonio ya no está de moda. Correcto, eso es lo que se dice, y ya no está de moda. O sea, no es un tema de fe, ¿verdad? Es un tema de moda, o sea, para muchos, ciertamente. Sí, Naomi. O sea, respecto a, por ejemplo, lo que yo estudio, que es psicología, muchas veces el ámbito sexual lo ven como una necesidad básica, ¿no? Así como es el alimentarte o Cierto. el tener un soporte social o afiliarte a alguien, es como la sexualidad es una necesidad básica. Ajá. Entonces, eso es lo que se dice, ¿no? Entonces, el Correcto. hecho de tener una necesidad básica es como vital en tu vida. Uh-huh. Y por lo tanto, haz lo que simplemente tu cuerpo te pide, ¿no? Por lo tanto, básicamente es eso a lo que se... Satisfacer tu necesidad, ¿no? Correcto, sí. Ahora, entiéndase que sí, o sea, nadie está quitando, entiéndase, sí, la importancia, rapidito, de lo que es la vida sexual. En absoluto, Dios, repito, es quien nos da. Pero el tema es que muchas veces no consideramos a Dios en la figura, sino simplemente más estamos endiosando nuestros pensamientos, ¿sí? Y ahí creo que no estamos armonizando bien las cosas. Hermana Melinda, levantaste la mano. Sí, ¿me escuchan? Escuchamos. Ok, en cuanto a lo que dijo Naomi, hablando con una psicóloga que también es creyente, nos explicaba ella que eso de la necesidad básica, o siendo la sexualidad una necesidad básica, sí, es una necesidad básica para que se propague la raza humana. En ese sentido es una necesidad básica. No tanto que sea una necesidad básica como el comer y respirar para cada individuo. Ok. Y por eso también es que algunas personas... Es una necesidad básica para que se perpetúe la raza humana.
Correcto. Ahora, no significa esto que no se deba disfrutar, ¿no? Claro que sí se debe disfrutar, pero, repito, la idea es conforme Dios la encamina, ¿no? O sea, esa es la parte de la fe, ¿no? Y cierto, sí, en esto, definitivamente hay cosas que la ciencia no va a armonizar con lo que es la fe, ¿no? Definitivamente. Así que a uno ya le corresponde decidir, o sea, ¿por qué lado voy? ¿Sí? Porque a las finales es un tema también de fe, ¿no? El creer en lo que la ciencia expresa, o sea, porque tiene que ver con, o sea, qué es lo que crees, ¿no? Repito, estamos viéndolo las cosas desde lo que la Biblia nos enseña y sí, simplemente ustedes compartan sus ideas al respecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quería? Sí, Ginny. Otra de las cosas que la sociedad dice también es el vivir juntos antes de casarse, ¿no? Para supuestamente conocerse mejor y que puedan, y no separarse de repente luego, ¿no? Correcto, sí, para ver si son sexualmente hablando compatibles, ¿verdad? Cierto. Pero Sí. también entiéndase, ¿no? Y dentro de esto que no se trata aquí de maltratar cada idea, también entiéndase que la intimidad sexual no simplemente es dos personas que se acuestan, ¿no? Juntos. O sea, tiene un involucramiento, ¿no? Un compromiso, sentimientos, o sea, es más que simple. O sea, muchas veces, y creo que lo dije la vez pasada, ¿no? Nos parece que no, o sea, pensamos, si dos perros pueden hacerlo, ¿por qué es que nosotros no? No, pues es que no somos perros, ¿no? ¿Es cierto? O sea, no somos perros, somos personas hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto también necesitamos tener cuidado. Y muchas veces también se dice, total es tu cuerpo, tú eres dueño de tu cuerpo. ¿No es así? Eso es lo que se dice y eso es lo que se defiende. O sea, por lo tanto, tú haces lo que tú crees con ello. De ahí también que aún cuando se habla del aborto se pone razones como estas. ¿No es así? Pero entiéndase que la idea es que, y es un tema de fe, ¿sí? La idea es que nuestro cuerpo sea un templo para Dios. O sea, esa es la idea, que nuestro cuerpo sea un templo para Dios. Y decía, si queremos que sea un cuerpo para Dios, entonces va a tener que ser de acuerdo a lo que Dios nos dice. Dios, cada vez que Dios, y eso quizás debemos nosotros también tenerla como una convicción para nuestras vidas. Cada cosa que Dios nos dice, no los dice para hacernos la vida imposible, ¿no? O sea, no lo dice, a ver, por ejemplo, sí, no matar. O sea, pero Dios, ¿por qué no nos permites matar? Es porque eso es bueno para nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando nos habla también de la sexualidad, entiéndase, la idea es que confiemos en que la voluntad de Dios es buena para mí. No estamos diciendo que la sexualidad sea mala, para nada, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que dejemos más bien que sea Dios quien señoree en nosotros respecto a la sexualidad también, como que, ¿sí? Nosotros vamos a ver, aquí hay que tener también cuidado, ¿sí? Vamos a señalar a personas que no tienen necesariamente una relación con Dios, vamos a señalarlos si es que ellos, qué sé yo, deciden hacer o tener una vida sexual activa antes del matrimonio. No los vamos a señalar. No es esa la idea. Dios nos ha enseñado a aprender a amar a todos. Simplemente ahorita estamos hablando de este tema. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Así, entienda eso. Aquella persona que no tiene a Dios en su corazón, o sea, no es un templo de Dios. ¿Sí? ¿Cuándo es que somos el templo de Dios? Cuando después de nacer de nuevo, ¿sí? El Espíritu mora en nosotros. ¿Sí? Recién ahí somos el templo de Dios. Y es así como es que entonces la idea es aprender a vivir para Dios. Perla, levantaste Sí, la mano. pastor. Buenas noches. Buenas noches. Quería
hacer o sea, no es tanto como una pregunta, es más, ¿qué opina acerca de esto, no? Hace unos días vi en las redes sociales, no sé exactamente en cuál, pero vi que un artista dijo como que, dejó en claro que él creía en Dios y que lo que él hacía era para Dios. ¿Ya? Y, o sea, como que me fijé mucho en ello. Y luego vi como en, no sé, en parte de ese post que explicaba que por qué él había decidido tener tatuajes o hacerse tipo de perforaciones y como que dijo o dejó en claro que él sentía que su cuerpo era como algo pasajero, pero que la relación con Dios sí existía, que sí estaba involucrado en eso, pero como que no le tomaba tanta importancia a su cuerpo. Entonces, por eso es que como que si algo le apetecía hacer, como tatuajes, ese tipo de cosas, como que lo iba a hacer. Entonces, Ajá. como que me suena un poco contradictorio, como que no es para nada juzgando a él porque es una persona pública y entiendo que todos podemos tener una relación con Dios muy distinta, pero acerca de, me estoy saliendo un poco del tema, pero Términos ¿cómo generales. podríamos decir, cómo podríamos decir que alguien no toma su cuerpo como un tema pasajero o como que no le da tanta importancia cuando realmente nuestro cuerpo es el templo de Dios? Cierto, o sea, ese es el tema, Perla, que muchas veces nosotros somos los que queremos manejar, ¿sí?, a Dios a nuestra manera, cuando la idea es que le permitamos a Dios manejarnos a su manera, ¿sí? Y cierto, sí, necesitamos permitirle que señoree en toda área de nuestras vidas, porque Él es Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos una idea muy limitada en realidad de lo que puede ser lo correcto, ¿sí? Mientras que Dios sí la tiene de seguro. Entonces, sí, a veces personas dicen, pero, ¿qué de malo hay? No se trata por último de si está mal o no, qué es lo que digan los otros, de lo que se trata es qué es lo que tú entiendes Dios quiere para ti. Y en este aspecto, la idea es que si bien es cierto, el cuerpo es algo temporal, ¿sí? Pero sigue siendo, y la idea es que le permitamos a Dios señorear en él. ¿Sí? Así que tengan cuidado, ¿cierto? Una vez más, tengamos cuidado con lo que quizás podamos escuchar y personas como las que mencionas, no sé de quién exactamente estás hablando, pero personas en el mundo artístico, o sea, se les escucha, ¿no? Y todo el mundo quiere ser como ellos también, ¿no? O sea, la idea es que aprendamos a ser como Dios, ¿sí? Y que sea Él quien guíe nuestras vidas, porque ahí está lo mejor. O sea, esa es una expresión de fe, el entender lo que Dios quiere para mí es mejor. O sea, esa es la mejor expresión de fe. O sea, la mejor expresión de fe no radica en que yo le pido a Dios y Dios me da, o que no, que mira lo que he logrado. No, la mejor expresión de fe es entender que lo que Dios dice siempre va a ser mejor para mí y por lo tanto yo me voy a rendir a ello. ¿Ok? ¿Alguien más o algo más? Pastor, ¿y eso influye en la cultura de cada país? Claro que sí, claro que sí. O sea, entienda esto, hermano, ¿sí? Y la Biblia lo dice. O sea, la forma como nuestras culturas piensan no es conforme a Dios. O sea, entienda eso. Es más, la Biblia lo dice, es como que si hay una tinieblas ahí. No es que hay, sino existen esas tinieblas ahí. Por eso es que vino la luz, hablando de Jesús. ¿Dónde se envía la luz? ¿Donde hay luz o donde se necesita luz porque existe tinieblas u oscuridad? ¿Sí? Entonces, Jesús vino a este mundo porque el mundo está en tinieblas. No lo queremos. Hablando simplemente de esta etapa que estamos viviendo del coronavirus, ¿sí? Del coronavirus. Muy bien. ¡Pum! Se detuvo todo, ¿sí?
Recién ahí muchas personas, no, que Diosito, ayúdanos, que vamos a cambiar, segurito que cuando termine esto vamos a ser distintos, vamos a ser diferentes. Sí, pero eso es pues mucho también porque queremos que Dios nos saque de esto, pero una vez que salimos de esto, y no voy a decir que nadie va a cambiar, obviamente, espero que muchos cambien, pero ¿acaso no es cierto que por lo general todo el mundo está que quiere que se acabe esto para nuevamente reanudar con nuestras vidas y hacer más de lo mismo y recuperar todo lo que hemos perdido si es que se puede? O sea, no estamos nosotros diciendo cierto, ¿no? No, cierto, Dios nos detuvo, ¿sí? O esto nos hace entender que nosotros no somos pues tan capaces como nos creemos, sino que necesitamos, o sea, no, entiéndase, Dios o Jesús vino a este mundo porque este mundo lo necesita. Pero lamentablemente, y bien lo dice la Biblia, ¿sí? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que sí, hermana Yanina, entiéndase, más este mundo va a estar guiado no por la fe, sino más bien por lo que simplemente queremos ver. ¿Algo más o alguien más? Sí, Camila. Yo pude buscar un poco más como las explicaciones que daban de por qué de por qué se recomienda tener de forma social, no se hablaría mucho de intimidad, sino simplemente de tener sexo con distintas personas o algo así. Sí, cierto. Y encontré, por un lado, algunos decían que iba a haber un matrimonio feliz mientras menos hicieras eso, porque como que no tienes con qué comparar o algo así, entonces ibas a estar más satisfecho en tu matrimonio. Y por el otro lado, incluso busqué un poco en francés también para ver qué pensaban ellos, o sea, qué enseñan. Y encontré en una parte que decía, si bien en relaciones estables, donde supuestamente el enamorado entra a la casa también, o sea, que la familia la conoce, decía que la sexualidad juvenil permite construir un nido de autonomía privada que luego, o sea, al término, te lleva a una independencia verdadera social y económica. Entonces, como que era bueno. Ya. Ahora, lamentablemente, por último, ¿no? Con el propósito de tratar de ayudar a estos pensamientos, o sea, lamentablemente entienda usted que las parejas, por así decirlo, que comienzan, ¿no? Con una actividad sexual antes del matrimonio, no son, ¿sí? En este sentido, tampoco parejas que permanecen juntos en su mayoría. No que ninguno de ellos permanezca juntos, ¿sí? Pero el número, ¿sí? de parejas que en este aspecto comienzan así a tener estas relaciones, por razones como las que han mencionado, como dijo también Ginny, ¿no? Para ver si hay compatibilidad y todo eso. O sea, el número de fracasos, por así llamar, alto. Es muy alto, ¿sí? Es muy alto. Pero no solo el número de fracasos, sino que también el número de parejas que permanecen unidas por un buen tiempo también tienen problemas con él. No podemos decir que todos, ¿sí? También hay que ser honestos con esto, ¿sí? No podemos decir que todos. Como también hay que ser honestos con el hecho de que si se espera hasta el matrimonio, o sea, eso no da la seguridad de que también va a haber una muy buena relación conyugal e íntima. Tampoco. Se tiene que trabajar en eso. Algo que quisiera que se tenga en consideración acá. ¿Y dónde dejé esto? Aquí. O sea, una fuerte relación, ¿sí? Una fuerte relación en realidad requiere de un amor sincero, honesto, ¿sí? Un compromiso total y permanente, por lo general, entiéndase, ¿sí? Muchas veces cuando existe esa actividad sexual antes del matrimonio, el compromiso no es tan fuerte, ¿sí? Al punto de, bueno, si me gusta, seguimos, pero si no, no, pues
O sea, no hay ahí ese compromiso, ¿sí? Un compromiso total y permanente y una clara y significativa comunicación, perdón. Cosas que si no tenemos cuidado también nos vamos a equivocar aún como creyentes. ¿Sí? O sea, no se trata de una varita mágica. No, para nada. O sea, no se piense que ya te conservaste pura hasta el matrimonio, así que ya todo va a estar bien. No, o sea, tenemos que trabajar en ello, de nosotros crecer en el amor el uno por el otro, de también el compromiso, sí, que no se esté viendo violado el compromiso y a la vez también esa comunicación que es tan importante, sí, pero no una comunicación que sería unilateral, sino que en verdad involucre, ¿no? Hacia algo mejor. Perla, creo que levantaste la mano. Sí, justo con lo que comentaba Cami, me acordé de también algunas otras opiniones que tuve oportunidad de escuchar en videos. Fue que mayormente como que, o siempre como que, siempre que pueden, dicen, experimenten lo más que puedan, intenten estar con quien ustedes creen y si es que en el momento se da para un futuro, bien, y si no, pues sigan experimentando y que siempre hay que tener en cuenta que eres tú realmente quien decide y que solo te basta, o sea, que solo te necesitas a ti y que al final, si es que no experimentas, simplemente no vas a tener idea de que con quien te quedaste realmente es con quien como que querías o deberías. Entonces eso también es como que muy impactante porque o sea, yo me pongo a pensar en como en la llegada que pueden llegar a tener para la redundancia, de que hay muchos jóvenes o personas muy chiquitas que aún no tienen realmente conciencia de lo que es una vida adulta y de las responsabilidades que acarrea eso. Entonces, más si no conoces a Dios. Entonces, es como que muy delicado ahora en esta sociedad realmente crecer en Dios o incluso llegar a conocer de Dios, de los valores también, sin duda, y también de como que se burlan de ti si es que piensas incluso Claro. llegar al matrimonio virgen. Entonces, ahora está por así decirlo, en nada, ¿no? En ese sentido no se puede decir que es fácil o sencillo, ¿sí? Para nada. De ahí que Dios mismo siempre nos está diciendo, sean fuertes, no sean valientes, esfuércense. Y también Dios nos está diciendo algo bastante importante. No existe tentación que uno no pueda llegar a vencer. Dios está dispuesto a ayudarnos a trabajar con nosotros. Naomi, levantaste la mano. Sí, justo, o sea, bueno, tengo como compañeros que tienen esta idea del empoderamiento, ¿no? O sea, esto del bueno, ahora más con estos movimientos de feminismo y donde dice como, descúbrete tú, explora tu cuerpo, y que está muy vinculado a esto de la masturbación, y cómo de alguna forma, si tú no te conoces a ti, ¿cómo vas a saber qué es lo que te gusta, ¿no? O cómo que vas a poder satisfacer a un otro. Y por eso es como que está vinculado a lo que dice Perla, ¿no? O sea, que experimentes lo máximo posible, como para que cuando llegue el indicado, cosas así, ¿no? Y que las finales, si me permiten, son movimientos independistas, ¿sí? Pero independistas de Dios. ¿Sí me dejo entender? O sea, porque se están yendo por un pensamiento que no es conforme a Dios. Claro, nosotros, o sea, las personas ahí más están a veces pensando que se están peleando entre el uno al otro, no, que mi independencia, en realidad a las finales es una independencia de Dios, que de por sí ya existe, pero que nos estamos independizando como sociedad más y más. De ahí que la idea es que entendamos que Jesús es el camino en todo y por todo. ¿Alguien más? Ya vamos a tener que terminar. ¿Sí? ¿Alguien más con algo que quisiera expresar? A las finales la idea es la siguiente, hermanos, ¿sí?
Es un tema de fe. Y seamos honestos al respecto. Para nosotros los creyentes esto es, ¿sí? Es un tema de fe, de que aprendamos a hacer las cosas conforme a Dios. Cierto, quizás hay muchas cosas que no sean muy claras para nosotros, no sean muy entendibles para nosotros, como, pero ¿por qué? ¿No? Cierto, hay muchas cosas, como que también hubo muchas cosas que para creyentes en la Biblia no fueron muy claras, pero que entendieron que sí, Dios está en lo correcto. Es más, también hubieron creyentes que hicieron las cosas contrarias a lo que era lo que Dios quería para ellos. ¿Se acuerdan ustedes de este hombre así? Siempre que en parte, ¿no? En parte, sobre todo cuando se habla de su fortaleza, me hace recordar a cuando yo era más joven. ¿Se acuerdan ustedes de Sansón? Sí, Sansón. Sansón hizo la del independista, ¿sí? O sea, Sansón él sabía lo que Dios quería, pero a Sansón le importó un comino eso, ¿sí? Y Sansón simplemente comenzó a tener una vida sexual muy activa, a su manera, por cierto. Mire usted cómo terminó Sansón. De ser un hombre tan fuerte, ¿sí? En verdad bendecido por Dios. Qué pena dio. Dios tuvo misericordia de él a las finales, ¿sí? Dios a las finales lo restauró, pero todo ese coliseo se le vino encima, ¿no? Es todo ese coliseo que él se le vino encima, ¿sí? Pero sí, Dios en este aspecto tuvo misericordia de él, pero él arruinó su vida, ¿sí? Sansón arruinó su vida. ¿Sí? Nosotros, claro, lo conocemos a Sansón. ¿Por qué? Por lo general, ¿por qué se conoce a Sansón? En las historias de los pequeños, de niños, ¿por qué se le conoce a Sansón? Porque era fuerte, así como el hermano Percy, ¿no? Pero el hombre arruinó su vida, ¿sí? Porque quiso hacer las cosas a su manera. Y entienda, mientras nosotros hagamos las cosas a nuestra manera, vamos a arruinar nuestras vidas. Nos vamos a maltratar, ¿sí? Quizás no entendamos todo lo que Dios dice, todo lo que Dios quiera. O por qué más bien no lo entendemos. Pero entendamos que por fe creemos que lo que Él dice y lo que Él quiere siempre va a ser mejor para nosotros. Siempre. Nos vamos despidiendo con esto. ¿O hay alguien que quiere decir la última palabra para que se sienta así mejor con usted mismo, ¿no? Yo dije la última palabra de este. ¿Hay alguien? Ok, ahí nos vamos a detener.